Pues veo que incluso ya se salió Marcos, que es el que iba a presentar, ¿no, Luis? Sí, exacto. Ya nos Ahí había va, pues, compartido su vamos. pantalla, pero ahí va. Ajá, ahí se ve Marcos. Ahí ya no. Sí, disculpen, es que no estoy muy familiarizado con Zoom y tuve problema. Perdón, disculpen. No hay problema, Marcos, Ok. si gustas ya compartir la presentación. Ah, exacto, mira. Perfecto. Listo. A ver si lo puedes poner en pantalla completa. Creo que es arriba a la derecha, ¿no? Donde está un triangulito y una pantalla. Ajá, ok. Muchísimas gracias. Sí, no hay problema. Bueno, Bueno, pues por el tiempo vamos a dejar entrar a la gente de sala de espera, Marcos. Si puedes sí, prender tu cámara, sería lo ideal durante la presentación. vale, vale. Y nada más déjame darte el saludo inicial y luego ya te paso la palabra. Bien, gracias. Listo. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios de la Unidad de Bioingeniería que hemos tenido además todos los viernes de este año al mediodía. Y pues les avisamos que este va a ser el último seminario del año. Con este nos despedimos. Vamos a regresar en enero, ya les estaremos mandando la información. Agradezco a los coordinadores que nos han apoyado, a la doctora Catalina Soriano Correa, a la doctora Linda Verónica, al doctor Edson, que es el jefe de la unidad de bioingeniería, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que siempre nos ayuda aquí en las pruebas técnicas. Y pues en esta ocasión vamos a ver eh, la presentación de un alumno de la doctora Guadalupe Salinas. Ella me avisó que tiene un examen y no iba a poder estar presente. Ella está encargada de la planta purificadora. Ahí me estoy viendo en pantalla, creo que no se está viendo la presentación. Está en la Ahí aplicación está. de Zoom, Marcos. Ok. Bueno, y entonces el alumno se llama Marcos Olvera López y nos va a presentar el manual de operación y control y mantenimiento para las plantas purificadoras de la FE Zaragoza, que recuerden que tenemos una en Campus 1 y una en Campus 2. Y pues le doy la bienvenida a Marcos y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi trabajo consta de un manual de operación, control y mantenimiento para las plantas purificadoras de la FE Zaragoza. En la siguiente presentación vamos a ver el siguiente contenido que consta de 4 puntos. Es la potabilización del agua y normativa, acceso a agua purificada dentro de la facultad, funcionamiento de la planta purificadora y sus equipos, y finalmente en el punto 4, a partir de estos primeros 3 puntos, se va a establecer una propuesta de un manual para las plantas purificadoras. Bien, el primer punto será entonces potabilización del agua y normativa. Primero, ¿qué es la potabilización del agua? Pues la potabilización del agua es el proceso mediante el cual el agua es tratada para que ésta sea apta para consumo y uso humano. Para nosotros saber si nuestra agua es potable, existen parámetros establecidos por la norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud con actualización del 2021, donde establece los estándares de calidad que debe de cumplir el agua para que ésta sea apta para
consumo humano. Entonces, esta norma establece parámetros físicos, químicos, biológicos y radioactivos que nos van a indicar si esta agua es apta para consumo humano. Aquí comparto un par de tablas sobre estos parámetros. Vemos una tabla de especificaciones sanitarias y otra de especificaciones sanitarias físicas y otra de especificaciones sanitarias químicas. Encontramos entonces el parámetro, el límite permisible de este parámetro y sus unidades correspondientes. Como por ejemplo tenemos la turbiedad, donde su límite permisible es 4 y sus unidades son UNTs. Entonces tenemos una serie de tablas para estas correspondientes contaminantes. Aquí solo muestro dos, pero realmente son bastante tablas. Son aproximadamente 14 con una serie algo larga de contaminantes cada una. Entonces, todos estos parámetros son los que se tienen que tomar en cuenta para poder determinar si nuestra agua es apta para consumo humano o no. Existen otras normas importantes a la hora de ejecutar el ejercicio de la potabilización del agua, como por ejemplo la norma 179, donde se determinan una serie de documentos que son el registro y la gestión de la planta purificadora, como tareas de mantenimiento o capacitaciones. Todo esto tiene que tener un registro y la norma 179 nos habla de todos estos registros. Por otro lado, tenemos otra norma, la 201, que nos habla sobre el agua y hielo para consumo humano a granel o embotellado. Entonces, esta norma también nos marca ciertos límites permisibles en el caso de que esta agua sea embotellada o a granel. Y aunque no aplica directamente a nuestra planta purificadora de la FE Zaragoza, es importante tomarla como referencia. Bien, como punto 2 tenemos el acceso a agua purificada en la universidad. Para, para poder proveer agua purificada a la comunidad estudiantil de la FE Zaragoza, la carrera de Ingeniería Química tiene un proyecto de plantas purificadoras que pretende distribuir agua purificada a la comunidad y combatir el consumo de bebidas azucaradas y o embotelladas. Entonces, este acceso a agua purificada tiene dos implicaciones en la práctica, que es la purificación del agua y la distribución de esta. La purificación del agua, que es la que será la de la red municipal, aunque ya tuvo un tratamiento previo, es necesario que se realice un proceso de purificación adicional para asegurar que nuestra agua va a ser apta para beber, ya que el agua que proviene de la toma de la red municipal es algo variable en cuanto a calidad, además de que las redes de distribución son algo ya viejas y esto puede introducir contaminantes a la hora de distribuir esa agua y que llegue a nuestra toma de la red municipal. Entonces es necesario una purificación adicional. Por otro lado, también tenemos la distribución de esta agua ya purificada a los puntos de consumo, que en nuestro caso son dispensadores. En el punto 3 tenemos funcionamiento de la planta purificadora y sus equipos. Como ya sabemos, la tarea será purificar agua y distribuirla, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Para conseguir este fin,
Disponemos de una planta purificadora, redes de distribución y estos puntos de entrega que llamamos dispensadores. Entonces, poder, para poder asegurar que vamos a entregar agua purificada, tenemos que comprender todos y cada uno de estos constituyentes. Porque si yo no sé qué estoy haciendo, yo no sé cómo estoy obteniendo mi agua purificada, yo no te puedo brindar eso. Entonces es importante conocer todos y cada uno de estos elementos. Y para poder describir estos elementos que tenemos en nuestras plantas purificadoras de la FE Zaragoza, primero quiero mostrar unas imágenes de lo que vienen siendo las plantas purificadoras. Quiero que observen cada detalle que se tiene. Por ejemplo, tenemos tuberías, tenemos un tanque, bombas. Por aquí tenemos una cajita, ¿no? Tenemos bastantes válvulas. Por afuera del proceso tenemos una tarja, cubetas. Tenemos aquí desinfectantes. Entonces quiero que observen todos esos detalles. Tenemos aquí unos filtros. Estos azulitos son filtros. Nuestra luz ultravioleta. Aquí tenemos otras fotos de los componentes implicados en el proceso de purificación. Aquí tenemos otros equipos. Estos de aquí arriba se llaman generadores de ozono. Y acá abajo tenemos una llenadora de garrafones. Que de una vez aclaro que esta no se utiliza, pero se encuentra ahí. Y es importante tomarla en cuenta. Tenemos tinacos y más conexiones. Entonces, voy a comenzar con describir todos estos elementos que componen la planta purificadora. Para empezar, tenemos los tanques de almacenamiento. Dentro de las plantas purificadoras de ambos campus se cuentan con 3 tanques de almacenamiento cada una. Eh, Cada uno de estos tanques va a servir entonces para una tarea diferente. El tanque 1 sirve para la recepción del agua cruda proveniente de la red municipal. El tanque número 2 cumple con la función de almacenar agua que ya recibió cierta parte del tratamiento y para hacer recirculaciones correspondientes. Y finalmente tenemos un tanque número 3 que va a almacenar el agua que ya pasó por el proceso de purificación y será suministrada a los dispensadores. Entonces estos tanques de almacenamiento tienen ciertas características. Son de 5.000 litros. Su material es de polietileno de alta densidad, de grado alimenticio. Tenemos un diámetro del tanque de 185 centímetros, una altura de 220 centímetros y este va a tener una tapa roscada de 55 centímetros de diámetro. Tenemos una salida inferior de 1.5 pulgadas y este tanque de nivel va a tener líneas divisorias va a tener líneas divisorias a lo largo del tanque para poder observar el nivel al que se encuentra el tanque. Otro elemento que tenemos en la purificación de agua son los filtros tipo cartucho. Estos son cartuchos cilíndricos de material de polipropileno instalados en carcasas de plástico. Aquí vemos un gráfico donde se observa cómo es el flujo de agua dentro de este filtro. Entra entonces directamente a la carcasa y atraviesa las paredes de polipropileno de este cartucho, de este cartucho cilíndrico. Entonces atraviesa estas paredes, se va a filtrar el agua y justo por en medio del cilindro va a salir el agua una vez filtrada. Existen cartuchos de diversos tamaños de poro. Hay una gran gama, por ejemplo, de 50 micras, de 20, de 10, de 5, por mencionar algunos.
y dependiendo el uso que nosotros queramos darle, vamos a seleccionar el tamaño de poro que necesitemos. Aquí tenemos otros constituyentes de estos filtros tipo cartucho que sirven para el montaje y el mantenimiento. Tenemos una ménsula de pared donde va atornillado en la parte superior del filtro. Tenemos un botón de purga que es para sacar la presión que se generó dentro del filtro y así poder desmontarlo. Y tenemos una llave que nos va a facilitar el proceso de extracción. Estos filtros cartuchos también se encuentran de diferentes medidas. Aquí se ejemplifican unas medidas. Tenemos, por ejemplo, de 20 pulgadas de altura por 2.5 pulgadas de diámetro. Tenemos de 10 pulgadas por 4.5 y de 20 pulgadas por 4.5. Entonces, igualmente, dependiendo del flujo que queramos manejar, vamos a ocupar ya sea de un tamaño o de otro. Entonces, estos filtros tipo cartucho, que como ya vimos son cartuchos de polipropileno instalados dentro de carcasas, se van a dividir en dos tipos dentro de la planta purificadora. El primer tipo de filtro tipo cartucho que tenemos son los prefiltros. Estos prefiltros se ubican antes de la recepción del agua, se ubican antes del tinaco número 1. Estos filtros tienen unos cartuchos de tamaño de poro de 20 micras y las longitudes de estos filtros son de 10 pulgadas de altura por 4.5 de diámetro y van a tener unas entradas y salidas de tubería de 1 pulgada. Entonces, básicamente lo que van a hacer estos filtros antes del tanque de recepción es de que el agua que entre a este tanque no va a tener, en teoría, no va a tener partículas de tamaño de más de 20 micras. O sea, toda el agua que esté dentro de este tanque número 1 solamente va a tener partículas suspendidas de un tamaño menor a 20 micras. El segundo tipo de filtros tipo cartuchos que tenemos en la planta purificadora son los filtros pulidores. Estos se ubican después de la filtración de carbón activado y antes de la desinfección por luz ultravioleta. Estos tienen medidas de 20 pulgadas de altura por 2.5 pulgadas de diámetro. Y estos cartuchos van a tener tamaños de poro de 5 micras, los dos primeros, y el último va a tener un tamaño de poro de 1 micra. Entonces, esto va a hacer que haya una mejor filtración consecutiva de manera más eficaz. Y también va a tener entradas y salidas de 1 pulgada. Otros elementos con los que contamos en la planta purificadora son los filtros en tanque de fibra de vidrio. Estos filtros sirven para eliminar sólidos suspendidos, olores y sedimentos. Entonces, estos tanques van a tener una serie de partes internas que nos van a ayudar a direccionar el flujo dentro del tanque. Tenemos un tubo de PVC de 1 pulgada de diámetro, donde a sus extremos se van a colocar canastillas, una canastilla superior con su forma característica y una canastilla inferior, igualmente de su forma característica. Estas canastillas sirven que no se, para que no fluya material filtrante junto con el flujo del agua. Y vamos a tener dos tipos de filtros en tanque de fibra de vidrio.
Estos dos tipos van a ser el filtro de carbón activado y el filtro de lecho profundo, donde cada uno va a retener em, contaminantes específicos. Vemos que el filtro de lecho profundo se va a enfocar más en eliminar sedimentos, mientras que el filtro de carbón activado se va a enfocar en retener partículas que confieran olor o color al agua. Y aquí vemos cómo es la configuración del tanque dentro del tanque. Observamos el tubo colector ya instalado con sus canastillas. Vemos la dirección del flujo en el proceso de filtración. La dirección del flujo en el proceso de filtración dentro del tanque va desde la válvula, entra por la parte superior desde la válvula y atraviesa todo el material filtrante de manera descendente para encontrarse con la canastilla inferior del tubo colector y salir por el mismo. Una vez que sale por el tubo colector, el agua sale al siguiente proceso. Entonces, la dirección del flujo dentro del proceso de filtración es de manera descendente, ¿ok? Y vamos a ver una parte vacía que corresponde aproximadamente un cuarto o un quinto de la capacidad interior del tanque. Esta parte vacía es importante para el proceso de retrolavado, que es un proceso de limpieza dentro del tanque. Entonces, en esta siguiente diapositiva observamos ahora el flujo del agua en el proceso de fluidización, que ahora el flujo se invierte. Ahora el flujo, en lugar de ser descendente a través de el material filtrante, pasa a ser ascendente. Vimos que en la parte superior se encuentra una parte vacía. Esta parte vacía va a ayudar a que se genere la fluidización del lecho filtrante. Esto quiere decir que las partículas granulares del medio filtrante se van a separar unas de las otras y van a desprender los contaminantes que ya retuvo. Y este proceso de fluidización, que es el retrolavado, que se lleva a cabo en el proceso de retrolavado, se lleva a cabo cada cierto periodo, que es entre 1 y 2 semanas. Y otra cosa importante en estos filtros en tanque de vidrio es la válvula manual. Con esta válvula manual vamos a hacer los cambios de proceso dentro del tanque. Vemos un vástago con un indicador que nos va a indicar en qué posición se encuentra el filtro. Aquí en esta imagen, en la imagen vemos que está posicionado hacia la posición de backwash, que quiere decir retrolavado. Es decir, aquí estaría en proceso de lavado nuestro tanque de fibra de vidrio. Además de filtraciones, también tenemos desinfecciones en la planta purificadora. La primera desinfección que tenemos es por luz ultravioleta. Es un tipo de radiación electromagnética que se utiliza como desinfección y emite luz UV, la cual altera el ADN de las bacterias y ARN de los virus, haciéndolos incapaces de reproducirse. Entonces, el agua va a pasar por una cámara donde va a haber cierta exposición e intensidad de luz ultravioleta. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS por sus siglas en inglés, establece una exposición mínima
de 1600 microvatios segundo por centímetro cuadrado. Es decir, que cualquier luz ultravioleta que nosotros adquiramos tendrá que darnos esa cantidad de exposición mínima para que se pueda llevar a cabo el proceso de desinfección. Y el rango de luz efectiva para este proceso de desinfección está entre 250 a 200 nanómetros y la onda específica efectiva, más efectiva para la absorción en el ADN y ARN es de 254 nanómetros. Es decir, que esa onda específica es la más eficiente para fines de desinfección. Y aquí en este gráfico vemos los constituyentes de esta lámpara ultravioleta. Vemos una cámara de acero inoxidable, que es la que aloja al foco UV y a la funda de cuarzo. El foco UV es lo que emite la radiación ultravioleta y la funda o manga de cuarzo es lo que protege al foco UV del flujo del agua. Y también tenemos un balastro que va a brindar la corriente eléctrica óptima a la lámpara. Para que esta desinfección por luz ultravioleta sea efectiva, nuestra agua tiene que cumplir ya ciertos parámetros para que este sistema de desinfección sea adecuado. Y aquí vemos la serie de parámetros que nuestra agua tiene que cumplir. Estos parámetros los establece la empresa que creó este desinfectante de luz ultravioleta. Tenemos que el agua tiene que estar a cierta temperatura, tener cierta turbiedad y otras características para que la desinfección sea eficiente. Tenemos otro tipo de desinfección que es el ozono. Este ozono es un gas que es utilizado para descomponer virus, bacterias, protozoos y partículas que provocan turbidez y compuestos responsables de olores y sabores en el agua. Es un gas fuertemente oxidante y el método más habitual para generar ozono es por descarga eléctrica. Aquí dentro del ozono vamos a tener entonces una serie de elementos que nos van a brindar la producción de este ozono. Así que este ozono es un gas fuertemente oxidante. Como ya mencioné, el método más habitual para generar ozono es por descarga eléctrica. Y nuestra materia prima va a ser entonces el oxígeno del aire. Para la desinfección de agua por ozono, es importante reconocer ciertos elementos importantes que forman parte del sistema. Estos elementos serían entonces el tubo Venturi, que es por donde se inyecta el gas, por donde se inyecta el gas en el flujo del agua. Tenemos también una válvula de retención, que es para que el agua no se vaya hacia el generador de ozono, que es un reactor. Entonces, si se regresa el agua hacia este reactor, pues se va a descomponer nuestro equipo. Por eso es necesaria una válvula de retención. También tenemos perlas desecantes, que como ya había mencionado, nuestra materia prima es el oxígeno del ambiente, pero ese oxígeno también tiene humedad. Entonces, estas perlas desecantes sirven para quitar la humedad de esa materia prima. Y también tenemos una válvula reguladora de flujo. Esta válvula se instala en la línea bypass con la que está instalado el generador de ozono y va a desviar el flujo de agua. Generalmente esta válvula siempre se encuentra a 45 grados y va a permitir que la mitad del agua
pase hacia la inyección de ozono y que la otra mitad pase sin inyección de ozono. Esto va a mejorar la capacidad de desinfección que va a tener el ozono sobre nuestros flujos de agua. Otro elemento muy importante en la planta purificadora es el sistema hidroneumático, la cual su función es abastecer agua de manera constante a una red de distribución. Este sistema hidroneumático se compone por una bomba, un tanque hidroneumático, un switch de presión y un indicador de presión, que sería un manómetro. Entonces, desglosando los componentes que constituyen a este sistema hidroneumático, empezamos con la bomba. Su función es presurizar el tanque y incrementa la energía y la presión del fluido, que en este caso es agua, a través de la transformación de la energía mecánica en energía cinética por medio de un impulsor. Entonces, el elemento principal de funcionamiento de una bomba centrífuga será un impulsor que está hecho por álabes que van a direccionar el agua de manera radial a la succión. Entonces va a haber una carcasa que va a dirigir esa agua con cierta energía cinética hacia una zona de descarga. Otro elemento que constituye al sistema hidroneumático es el manómetro, que determina la presión a la cual se encuentra el fluido. En las plantas purificadoras encontramos manómetros que tienen escalas duales, que generalmente son PSI y kilogramos sobre centímetro cuadrado. El otro elemento que forma parte del sistema hidroneumático es el presostato o switch de presión, que es un dispositivo electromecánico que activa el cierre o apertura de un circuito eléctrico que hace encender o apagar la bomba dependiendo de los niveles de presión establecidos. Es decir, que a la presión más baja a la que se encuentre el tanque, se va a prender la bomba para presurizar ese tanque y una vez que ese tanque llegue a una presión máxima, el switch de presión que tiene un sensor va a mandar una señal a la bomba para que se apague una vez que se alcance esa presión máxima. Entonces, el intervalo de trabajo establecido en los presostatos de las plantas purificadoras corresponde a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son presiones de arranque y presiones de apagado, respectivamente. En PSI correspondería a 14 PSI para que se prenda la bomba y 28 PSI para que se apague. Entonces, este presostato, que es el switch de presión, se puede calibrar. Dentro de él, dentro de él tiene unas tuercas que corresponden a muelles. Estos muelles se, se aprietan para que se mueva el recorrido del encendido y apagado de la bomba. El siguiente elemento que forma parte del sistema hidroneumático es el tanque presurizado, que es un tanque que está diseñado para guardar aire y agua a presión. Aquí vemos un esquema que, que muestra la constitución interna del tanque. Vemos que tiene una membrana que está rodeada de aire. El aire se encuentra entre la membrana
y el tanque de acero. La membrana, que generalmente es de polivinilo, guarda el agua. Entonces el aire hace presión sobre esa membrana para que el agua salga a presión. Una vez que esa membrana se está vaciando y la presión disminuye, el switch de presión manda la señal a la bomba para que ésta se vuelva a encender y vuelva a llenar esta membrana de agua y así aumentar la presión la presión con la que se abastece el agua. Entonces, en la planta purificadora tenemos tanques presurizados con una capacidad de 50 galones, que corresponde a 189,2 litros. Y el aire que se encuentra dentro de este tanque tiene que tener cierto valor de calibración. Y ese valor va a corresponder a la presión de precarga del tanque, perdón, va a ser igual a la presión del tanque, la presión de arranque menos 2 PSI. Es decir, que si en nuestro presostato teníamos una presión de arranque de 14 PSI, el aire que se encuentra dentro del tanque va a corresponder a 2 PSI menos de esa presión de arranque. O sea, tendría que tener una presión de 12 PSI ese aire que se encuentra aquí en el tanque. 12 PSI, porque la presión de arranque del presostato es de 14. Otra parte importante de nuestra planta purificadora son las tuberías, ya que por medio de las tuberías se conduce el agua hacia los diferentes equipos y posteriormente suministrada a los dispensadores. Entonces vamos a tener dos tipos de tuberías: las tuberías de proceso, que se encuentran dentro de la planta purificadora y que interconectan los diferentes pasos del proceso de purificación. Y también vamos a tener las tuberías de, de abastecimiento, las tuberías de distribución. Y bueno, estas tuberías de proceso cuentan con accesorios que van a permitir la interconexión de los diferentes equipos e instrumentos. Esos accesorios a los que se refieren es a codos, a conexiones, como por ejemplo adaptadores macho, adaptadores hembra, TES, etcétera. Esta tubería de proceso tiene que ser de PVC, tubería PVC. También tenemos, como ya dije, tuberías de distribución. Estas tuberías de distribución son las que se encuentran subterráneas, ramificadas a lo largo de la facultad. El material de estas tuberías es de CBPVC, que es cloruro de polivinilo clorado. Tiene que ser de este material porque este material es bastante resistente, y debido a que estas tuberías se encuentran a la intemperie, es necesario tener un material adecuado para la distribución del agua. Por último, tenemos a los dispensadores, que son las fuentes de agua que se encuentran distribuidos en los diferentes campus. Y estos dispensadores proporcionan de manera segura y gratuita el agua purificada a la comunidad universitaria. Bueno, ahora que ya conocemos todos y cada uno de los elementos que componen la planta purificadora, tenemos que saber cómo estos funcionan en conjunto. Y para esto se tiene un esquema del proceso de purificación en las plantas purificadoras, y cómo son las interconexiones de estos equipos.
Voy a explicar entonces el proceso y a su vez eh, voy a explicar una vez más en qué consiste el funcionamiento de cada uno de los equipos y también algo del mantenimiento que estos tienen que tener. Así que nuestro proceso empieza en la toma de agua cruda. El agua que, el agua que proviene de la red municipal. Entonces entra a los filtros, a los prefiltros que como vimos eran de polipropileno de 20 micras de porosidad. Entran a los tanques de recepción, tiene entrada, ese flujo se bifurca hacia el tanque 1 y hacia el tanque 2. Generalmente siempre va hacia el tanque 1. El tanque 2 solamente es para recirculaciones. Entonces, saliendo del tanque 1 tenemos una válvula número 6 que está interconectada con otras válvulas por la parte inferior. Entonces, esta válvula número 6 nos va a dirigir el agua hacia la succión de nuestro tanque hidroneumático. Como ya vimos, los tanques hidroneumáticos constan de un conjunto de elementos, los cuales son un tanque presurizado, una bomba, un presostato y un manómetro. Este sistema hidroneumático nos va a dirigir el agua entonces hacia nuestros tanques, nuestros filtros en tanque de fibra de vidrio que corresponden a los de filtro de lecho profundo y filtro de carbón activado, cada uno con su sistema de válvulas alrededor de él. Tenemos válvulas de entrada, salida para bypass y aquí una válvula para toma de muestras. Entonces tenemos nuestros filtros en tanque de vidrio y saliendo de esta filtración en estos tanques de fibra de vidrio tenemos una recirculación y tenemos otro flujo que sigue al proceso. Tenemos aquí los filtros pulidores que correspondían a tamaños de porosidad de 5 micras, los dos primeros, y el último con un tamaño de 1 micra de porosidad. Tenemos también sus juegos de válvulas de entrada, que corresponde a la válvula número 17, y enseguida de esos filtros tenemos una válvula de toma de muestra. Tenemos también líneas de recirculación y otra línea que continúa con el proceso para dirigirse a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, como ya vimos, es una radiación electromagnética que mata bacterias y el mantenimiento que esta lámpara tiene que recibir, pues básicamente solamente es una limpieza con un pañuelo de algodón y húmedo. Una vez que este bulbo cumplió con sus horas de función, ya que este bulbo tiene horas de función, una vez cumplidas estas horas de servicio, se tendrá que reemplazar. Entonces el mantenimiento de este equipo es relativamente poco. Una vez que sale el agua desinfectada por luz ultravioleta, entra al generador de ozono, que vimos que se genera en ese ozono en esa cajita por descargas eléctricas. Y por esa manguerita que se ve aquí, se transporta el gas ozono, que es altamente oxidante y va a darle una desinfección extra al flujo de agua. Una vez que sale de esa inyección de ozono, nos encontramos con válvulas que en teoría servirían para rellenar botellas o garrafones. A a este llenado de botellas o garrafones ya no se le añadiría una desinfección por cloro, ya que esa desinfección por cloro solamente es evitar, eh, para evitar otra vez un nuevo crecimiento de bacterias a la hora de distribuir el agua. Entonces ese flujo se va a bifurcar hacia una recirculación
que vemos en la válvula número 24 y hacia la recepción del tanque número 3, que es el que va a almacenar el agua ya purificada. Tenemos dos flujos que corresponden a la válvula número 24 y a la válvula, perdón, a la válvula número 25 y a la válvula número 26, que corresponde a salidas del sistema hidroneumático. Estas salidas son de agua purificada. Entonces la 25 va a ir hacia una recirculación y la 26 va a ir hacia los dispensadores. Cada uno de estos dispensadores va a tener su válvula de paso correspondiente. Entonces también tenemos este tanque número 3 con sus respectivas entradas y salidas. La entrada que corresponde a la válvula número 28 y su salida de agua purificada que corresponde a la válvula número 29. Este flujo de la válvula número 29 va a pasar hasta la válvula número 30 a partir de este sistema hidroneumático. Esta válvula número 30 es una válvula general de recirculaciones que nos va a dirigir esa agua en teoría purificada hasta ciertas partes del proceso, saliendo de los filtros pulidores y saliendo de de la filtración en tanques de fibra de vidrio. Y también una dirección hacia los tanques número 1 y hacia los tanques número 2. Entonces, a partir de todos estos aspectos que ya se tomaron, que expliqué anteriormente, se propone un manual para las plantas purificadoras. En este manual lo que yo trato de plasmar es específicamente el funcionamiento de la planta purificadora, ya que una vez conociendo el funcionamiento de los elementos que conforman la planta purificadora, uno puede intuir el mantenimiento que estos tienen que recibir. Entonces, para esta propuesta de manual, yo planteo algunos objetivos y los cuales me gustaría leer. Objetivos. Objetivo general. Establecer una gestión de procesos y actividades que permitan optimizar y facilitar la administración, funcionamiento y operación de las plantas purificadoras de la FE Zaragoza a través de un manual de control, operación y mantenimiento actualizado. Y también tengo como objetivos específicos facilitar la capacitación presentando toda la información fundamental de los elementos infraestructura involucrada de manera clara y concisa. Realizar una valoración del proceso, equipos, instrumentos e infraestructura para identificar áreas de mejora. Identificar los criterios que tiene la comunidad sobre la calidad del agua y hábitos de consumo. Analizar áreas de mejora y características de consumo para precisar en medidas resolutivas que se requieren en la administración y operación. Bueno, antes de terminar, quiero mostrar rápidamente lo que sería el boceto del manual. Hola Marco, Hola, buenos días. Primero que nada, felicitarte por la exposición. Estuvo un poco larga, pero bueno, está bien para que informes lo que se hace en la planta piloto. No sé si hay alguna pregunta, por favor, de alguien que quiera contribuir a la exposición de Marco. Tenemos poco tiempo, pero podemos hacer algunas preguntas, por favor. No sé si alguien gusta comentar algo. Por favor, pueden levantar. Ah, está el profesor Luis Antonio Ramírez Torres. Por favor, doctor, adelante. Y está la maestra Guadalupe Salinas. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor Edson. Bueno, Marcos, creo que nos ibas a presentar ahí un boceto de tu manual, pero sí, desafortunadamente pues ya no disponemos del tiempo, ¿verdad? Hubiera sido interesante que lo mostraras. Pero bueno, mira, yo lo único que te recomiendo es que siempre en las presentaciones sé lo más rápido posibles en el sentido de mostrar conceptos.
toda esta información que nos mostraste es bien importante. Entonces, a mi consideración, yo creo que para la planta purificadora y tal, hay que hacer hojas de datos de equipos. Recuerda que es parte de la ingeniería de detalle, ¿verdad? Sí, Donde las cuestiones de operación, los flujos de entrada, las características del equipo y tal se plasman en esas hojas. Y bueno, para futuras generaciones, tus próximos compañeros que van a trabajar en la planta, pues sería de mucha utilidad, ¿no? Toda esa información actualizada que tú te diste a la labor de investigar, pues es importante plasmarlo en documentos de ingeniería ya como tal, ¿verdad? Porque sí, efectivamente esto de la purificación del agua, pues es toda una ingeniería, ¿verdad? También, bueno, yo te sugiero, antes de entrar en detalles con los equipos, primero nos muestres el diagrama de flujo de procesos, luego el diagrama de tubería instrumentación, si existe, ¿verdad? Y luego ya empiezas con los detalles del equipo, cómo funcionan, para qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería mi primer consejo, hacer hojas de datos con esa información que tú ya tienes para cada equipo. También vi en tu diagrama de flujo de procesos que los tres filtros pulidores los consideras como un solo ente, pero no, ¿verdad? Porque cada filtro pulidor tiene sus características diferentes. Entonces, ponerle FP1, FP2, ah, ok, etcétera. No juntarlo como uno solo, sino sí, cada uno tiene sus características dadas, ¿no? Eso claro. también es muy importante. Y bueno, obviamente es mucho trabajo lo que voy a decir a continuación, pero creo que también sería interesante hacer un modelito en 3D, ¿no? Ahí en AutoCAD o SolidWorks, etcétera, de este tipo de plantas, porque bueno, yo trabajé en una firma de ingeniería un poquito de tiempo, hacíamos este tipo de maquetas y relacionábamos, por ejemplo, las hojas de datos con los equipos, con los modelos en 3D, ¿no? Es puramente didáctico, ¿no? Estético, utilitario, si tú quieres verlo de esa manera, pero bueno, también podría ser otro trabajo futuro, probablemente. Y en cuanto a tu presentación, por favor, numerar las diapositivas. De hecho, seguramente me adelanté a la doctora Guadalupe en este consejo. Y también, por favor, justificar el texto, no en el sentido de dar conceptos y tal, sino repartir todo el texto a lo largo del renglón, ¿ok? Porque así como lo presentaste se ve un poquito antiestético, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, eso serían a grandes rasgos mis observaciones. Te felicito, Marcos. Gracias por tu disposición y tu tiempo. Y te Gracias a deseo mucha ustedes. suerte. Gracias. Gracias. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctora Guadalupe, ¿alguna contribución, alguna sugerencia? Por un lado, el agradecimiento a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya después vamos a comentar con los chicos de la planta purificadora y también si alguien más tiene algún comentario, pues son bienvenidos. Ese es el objetivo. Como siempre, pues estos seminarios son para mejorar. El primer paso que ya dio Marcos, pues fue hacer esta presentación y estar aquí. Entonces, eso es muy valioso para él mismo y para los alumnos, para la planta purificadora. Entonces, muchas gracias por eso a Marcos y gracias a los profesores, al maestro Aldo. Y pues ya sea en este momento o después, son bienvenidas sus comentarios. Y ya después con Marcos platicaremos más a fondo de cómo ir mejorando todo esto. Gracias. Este, Buenas, bueno, buenas tardes. adelante, Kepe, adelante. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer alguna especie de aportación a lo ya expuesto. Eh, primero que nada, el tema me parece muy importante, ¿no? Digo, hay que reconocer que no solamente se está hablando de cómo funciona una planta purificadora de agua, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, creo que el objetivo va más allá, ¿no? Y es hablar principalmente de las problemáticas que tenemos actualmente en todo el mundo, que es la administración de los recursos hídricos y el aprovechamiento de los mismos. Entonces, como bien es sabido, hoy en día nos enfrentamos a crisis mundiales con relación al tema del agua, ¿no? No obstante, dentro de nuestro contexto de la facultad, de nuestra institución, pues desde luego la carrera de ingeniería química, a responsabilidad de la doctora Guadalupe,
pues tienen un gran compromiso en el sentido de brindar el servicio de agua purificada a dos campus, ¿no? Al campus uno y al campus 2. Y que se ha adolecido muchas veces quizás porque a veces pues nos hemos enfrentado a problemáticas de mantenimiento de carácter correctivo como también de carácter preventivo y que en muchas de las ocasiones no se comprende el contexto ingenieril de lo que rodea el funcionamiento de brindarle un servicio a la comunidad, ¿no? Es decir, la comunidad a veces dice, es muy fácil pedir, no hay agua, y dicen, vamos a hacer un paro y esto porque no hay agua. No, pues no sirve esto, no funciona el otro. Y no es así. Yo soy fiel testigo de los esfuerzos que se están logrando, que la propia carrera hace, que la propia institución hace, que los propios alumnos hacen, ¿sí? En relación a mantener un servicio de dispensamiento de agua purificada. Entonces, yo la única observación que yo lograría hacer en el contexto que nos acaba de presentar, el, es simplemente decir, bueno, una, reconocer el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? Aplaudir la iniciativa, este, tener presente esa parte. Para mí es muy importante que exista la preocupación por parte de un alumno que quiere trabajar en este tema. Eso, la verdad, lo agradezco demasiado y lo aplaudo, ¿no? Y solamente yo me gustaría ver que se dominara un poquito más la parte quizás de los documentos de ingeniería que se presentaran acorde, ¿sí? A los, digamos, elementos básicos de ingeniería o documentos básicos de ingeniería, como son el manejo de los diagramas de bloque, el manejo de la descripción de los procesos, el manejo de los diagramas de flujo de procesos y el manejo de los diagramas de instrumentación, de tubería e instrumentación en el proceso. Yo creo que si logramos conjuntar estos elementos e integrarlos a un trabajo de tesis, ¿sí? Y que sean presentados de esta manera, pues le da desde luego la característica real y apropiada de cómo debe de presentarse o cómo debe de presentar un proyecto un ingeniero químico. Solamente esa es mi aportación y desde luego felicitar el trabajo presentado, el cual es muy bueno. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Tiene la mano levantada la doctora Catalina Soriano Correa. Adelante, doctora. Buen día para todos y bueno, yo sé que estamos sobre el tiempo y nada más voy a ser muy breve. Realmente es muy interesante, me uno a los comentarios del doctor Aldo y acá la cuestión es, y igual no sé si se me escapó en algún momento y lo dijiste, pero me parece interesante, importante, porque justamente cuando se habla de la purificación y dispensación, la primera también pregunta que salta, si ustedes trabajan en acompañamiento, porque creo que no te escuché, o insisto igual y me distraje y se me pasó, si ustedes tienen un acompañamiento para hacer un análisis microbiológico, porque eso realmente al hablar de purificación y dispensación creo que es fundamental. Y no sé si no lo escuché y lo dijiste, pero me gustaría saber si eso lo manejan ustedes con alguien también aquí en la facultad. Hace cierto tiempo se llevaron a cabo los análisis físico-químicos y biológicos. Sí, hay una carpeta que con toda esa documentación, pero es preciso tomar ese muestreo, ese análisis constantemente, ¿no? Mínimo una vez al año ya. No, yo creo que antes, porque eso es Lo menos, fundamental, ¿no? ¿no? Hasta el Además, semestre se da. sí, yo creo que eso es muy importante, porque si bien es cierto, nos hablaste de todo el funcionamiento que tiene sus características, esta parte de los filtros, del tamaño de las partículas, que es muy importante, pero siempre hay que acompañar el análisis microbiológico, que es uno, y aparte el análisis físico-químico, donde hay que hablar de sólidos disueltos y todos los componentes que tienes, ¿no? Porque es fundamental en un estudio de purificación y dispensación. Creo que esa sería nada más mi observación o comentario, pero insisto, si lo dijiste, discúlpame, a lo mejor y me distraje. Son necesarios esos análisis para tener una mejor aseguramiento de que
de que estamos bebiendo agua potable, ¿no? Y conforme a los datos obtenidos, pues establecer pautas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, ¿Qué puede exactamente. mejorar? Creo que es muy importante. Sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, bueno, pues si no hay más comentarios, primero que nada quiero agradecer a todos su presencia al seminario. Quiero agradecerle a Marcos Olvera López, su gentileza de estar aquí y presentarnos esto, a la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, titulara de la carrera, al profesor Aldo Varela, gracias. Les comento que es el último seminario de este año. Quiero agradecer a todos los coordinadores, a toda la gente que nos ha hecho favor de presentar aquí sus trabajos. Y pues no me resta más que desearles un buen cierre de año, que tengan mucha salud y que en el 2025 sea un año pues para consolidar la carrera de ingeniería química, que es lo que esperamos todos. Y pues me despido de Marco, de Guadalupe, que es María, de Aldo, de Pedro, de Luis, de la profesora Catalina, nuestra líder máxima, Linda Verónica, Luis Antonio, que está ahí, es un doble Luigi, César, Roberto, Cecilia, Iván, Blanca Isabel y Alejandra Mendoza, y por supuesto del líder de este proyecto que empezó hace años, que es la unidad de bioingeniería del doctor Fausto Calderas, es nuestro SNI2 de la carrera. Así que, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo y bueno, que estén con mucha salud. Saludos a su familia, que se la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Muchas doctores. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Sí estás. Hasta luego. Hasta luego a todos. gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias, tardes. maestro Aldo. Salir de la reunión.